Bienvenidos de nuevo a mi canal, su fuente número 1 para descubrir las joyas ocultas y los éxitos más sonados del mundo del entretenimiento. Hoy vamos a hacer un viaje emocionante a través del vibrante y diverso panorama televisivo de Turquía. Prepárense porque les traigo un resumen imperdible de las series turcas que, si aún no lo han hecho, los van a enganchar hasta la médula en 2025. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este festín de dramas, romances y suspensos, asegúrense de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni una sola recomendación. Ya somos una gran familia de seriéfilos. Ahora sí, pónganse cómodos porque vamos a explorar series que te harán reír, llorar, gritarle a la pantalla y probablemente aprender algunas palabras en turco. He seleccionado cuidadosamente un puñado de títulos que abarcan diferentes géneros, para que haya algo para todos los gustos. Empecemos con un clásico reinventado. Imaginen una historia de amor prohibido, llena de intrigas familiares y secretos oscuros, ambientada en la Estambul moderna. Pues bien, Yasak Elma, o Manzana Prohibida en español, es justo eso, pero elevado a la enésima potencia. Esta serie lleva años conquistando al público turco e internacional, y con razón. La trama gira en torno a dos hermanas, Zeynep y Yildiz, cuyas vidas toman rumbos inesperados cuando se cruzan con poderosos hombres de negocios. La ambición, la traición y el deseo se entrelazan en un círculo vicioso que te mantendrá al borde del asiento. Si te gustan las series con giros inesperados y personajes complejos, Yasak Elma es una apuesta segura. Prepárate para odiar a algunos personajes y amar a otros, a veces, incluso al mismo tiempo. *** Profundizando en Yasak Elma, un universo de intrigas y ambiciones ***. Yasak Elma no es solo una serie sobre amor prohibido, es un estudio fascinante sobre la ambición desmedida y las consecuencias de las decisiones que tomamos en busca del poder. Las hermanas Zeynep y Yildiz, aunque unidas por la sangre, representan dos perspectivas muy diferentes sobre la vida y el éxito. Zeynep, la hermana menor, es idealista y trabajadora, busca la felicidad a través de sus propios méritos y se mantiene fiel a sus principios. Yildiz, por otro lado, es ambiciosa y astuta, dispuesta a cualquier cosa para ascender socialmente y alcanzar la riqueza. El choque de estas personalidades con el mundo empresarial despiadado de Estambul crea un cóctel explosivo. Ali Targun, un magnate adinerado y manipulador, se convierte en el catalizador de sus destinos. La serie explora cómo la seducción del poder puede corromper incluso las almas más puras y cómo las relaciones familiares se ven destrozadas por la envidia y la rivalidad. Pero Yasak Elma también tiene su lado cómico. Las situaciones absurdas y los diálogos ingeniosos alivian la tensión dramática y añaden un toque de ligereza a la trama. Los personajes secundarios, como los amigos y enemigos de las hermanas, también aportan color y profundidad a la historia. La serie ha sido elogiada por su guión inteligente, sus actuaciones convincentes y su producción impecable. Los vestuarios, la música y la escenografía contribuyen a crear una atmósfera sofisticada y glamurosa que te transporta al corazón de la élite turca. Además, Yasak Elma no teme abordar temas controvertidos como el machismo, la desigualdad social y la corrupción política, lo que la convierte en una serie relevante y estimulante. Cambiemos de tercio y adentrémonos en el mundo del drama histórico. Kuruluş Osman o El fundador Osman es una secuela de la exitosísima Dirilis, Ertuğrul, que narra la historia de Osman Gazi, el fundador del Imperio Otomano. Esta serie es una producción espectacular, con batallas épicas, vestuarios impresionantes y una trama que te sumerge en la turbulenta época de la formación de uno de los imperios más importantes de la historia. Si eres fan de Vikingos o The Last Kingdom, Kuruluş Osman te va a encantar. Además de la acción y la intriga política, la serie también explora temas como el honor, la lealtad y la lucha por la justicia. *** Kuruluş Osman, una saga épica de honor, lealtad y conquista ***. Kuruluş Osman es mucho más que una simple serie histórica, es una ventana a un mundo fascinante lleno de guerreros valientes, intrigas palaciegas y batallas sangrientas. La serie nos transporta a la Anatolia del siglo XIII, un territorio convulso donde diferentes tribus turcas luchan por la supervivencia y el poder. Osman Gazi, interpretado magistralmente por Burak Özçivit, es un líder carismático y visionario que sueña con unificar a las tribus y construir un imperio que desafíe al imperio bizantino. La serie sigue su ascenso al poder, desde sus humildes comienzos como un joven guerrero hasta convertirse en el fundador del Imperio Otomano. Kuruluş Osman destaca por su rigor histórico y su atención al detalle.
Los vestuarios, las armas y las costumbres reflejan fielmente la época en que se desarrolla la historia. Las batallas son espectaculares, con coreografías impresionantes y efectos especiales de alta calidad. La serie también explora la cultura y las tradiciones de las tribus turcas, así como sus relaciones con los pueblos vecinos. Pero Kurulus Osman no es solo acción y aventura. La serie también se adentra en la vida personal de Osman, sus amores, sus amistades y sus conflictos internos. Osman es un hombre de honor y lealtad, pero también se enfrenta a decisiones difíciles que ponen a prueba sus principios. La serie explora temas universales como la justicia, la venganza, el sacrificio y la redención. Si te gusta la historia, la acción y el drama, Kurulus Osman es una serie que no te puedes perder. Te sumergirás en un mundo fascinante y te conectarás con personajes que te inspirarán y te emocionarán. Ahora pongámonos un poco más románticos, pero sin perder la intensidad dramática que caracteriza a las series turcas. Sen Kalkapm o Llamas a mi puerta es una comedia romántica que te robará el corazón. La historia sigue a Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en Italia, pero pierde su beca. Su camino se cruza con Serkan Bolat, un exitoso y arrogante arquitecto que le ofrece una solución: fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de recuperar su beca. Por supuesto, lo que empieza como un simple acuerdo comercial se convierte en algo mucho más complicado y romántico. Sen Kalkapm es perfecta para aquellos que buscan una serie ligera y entretenida, pero con personajes entrañables y una química irresistible entre los protagonistas. Sen Kalkapm, un cuento de hadas moderno lleno de romance y humor. Sen Kalkapm es una bocanada de aire fresco en el panorama de las series turcas. Aunque sigue la fórmula clásica de la comedia romántica, la serie destaca por su frescura, su humor inteligente y la química innegable entre sus protagonistas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Eda YLDZ es una joven independiente y apasionada por las flores. Serkan Bolat es un arquitecto perfeccionista y obsesionado con el trabajo. A primera vista parecen polos opuestos, pero su encuentro fortuito desencadena una serie de eventos que los obligan a trabajar juntos y a conocerse mejor. La premisa de fingir un compromiso es un recurso clásico de la comedia romántica, pero Sen Kalkapm lo utiliza de manera ingeniosa para explorar la evolución de la relación entre Eda y Serkan. Lo que empieza como un simple acuerdo comercial se convierte gradualmente en una conexión genuina y profunda. La serie destaca por sus diálogos chispeantes, sus situaciones cómicas y sus momentos románticos. Los personajes secundarios, como los amigos y familiares de Eda y Serkan, también aportan humor y calidez a la historia. Sen Kalkapm es una serie perfecta para desconectar del estrés diario y disfrutar de una historia de amor divertida y emocionante. Te reirás, llorarás y suspirarás con Eda y Serkan mientras descubren el amor verdadero. Si lo tuyo es el drama psicológico con toques de thriller, entonces no puedes perderte Masum Lara Parman o El apartamento de los inocentes. Esta serie, basada en una historia real, explora la vida de una familia con trastornos obsesivo-compulsivos que viven aislados del mundo exterior en un viejo apartamento. La llegada de Inci, una joven que intenta rehacer su vida, altera la frágil estabilidad de la familia y desentierra secretos del pasado. Masum Lara Parman es una serie intensa y perturbadora, pero también profundamente conmovedora. Te hará reflexionar sobre la salud mental, las relaciones familiares y la importancia de la empatía. Masum Lara Parman, un viaje profundo a la psique humana. Masum Lara Parman es una serie valiente y audaz que se atreve a abordar temas tabú como los trastornos mentales y el trauma infantil. La serie se basa en una historia real, lo que le da un peso emocional aún mayor. La familia Derenolu vive aislada del mundo exterior en un viejo apartamento lleno de recuerdos dolorosos. An, el hermano mayor, es un hombre responsable y trabajador que se sacrifica por su familia. Safiye, la hermana mayor, sufre de un trastorno obsesivo-compulsivo que la paraliza y la impide llevar una vida normal. Gulben, la hermana mediana, es una mujer insegura y dependiente de su hermana Safiye. Y Neriman, la hermana menor, es una adolescente rebelde que busca escapar de la opresión de su hogar. La llegada de Inci, una joven que intenta superar un trauma del pasado, altera la dinámica familiar y desencadena una serie de eventos que obligan a los Derenolu a enfrentarse a sus demonios internos. Masum Lara Parman es una serie intensa y perturbadora, pero también profundamente conmovedora. Te hará reflexionar sobre la importancia de la salud mental,
la complejidad de las relaciones familiares y el poder curativo del amor y la empatía. Las actuaciones son excepcionales, especialmente las de Ejimola como Safiye y Birkan Sokuyu como An. Cambiando completamente de registro, vamos a hablar de Kukur, o El Pozo. Esta serie de acción y drama criminal te sumerge en el peligroso mundo de un barrio controlado por la familia Koval. Cuando un nuevo grupo criminal amenaza con apoderarse del territorio, Yamak Koval, el hijo pródigo de la familia, regresa a casa para proteger a los suyos. Kukur es una serie con un ritmo trepidante, personajes memorables y una banda sonora que te pondrá la piel de gallina. Si te gustan las series como Gomorrah o Peaky Blinders, Kukur te va a enganchar desde el primer episodio. *** Kukur, un universo de lealtad, traición y violencia urbana. ***. Kukur es una serie adrenalínica que te sumerge en el oscuro y peligroso mundo de las bandas criminales de Estambul. La serie se centra en la familia Koval, que controla el barrio de Kukur y protege a sus habitantes de las amenazas externas. Yamak Koval, interpretado por Aras Bulut Inemli, es un joven rebelde y carismático que ha abandonado su familia para vivir una vida libre y bohemia. Sin embargo, cuando un nuevo grupo criminal amenaza con apoderarse de Kukur, Yamak se ve obligado a regresar a casa y asumir el liderazgo de su familia. Kukur es una serie con un ritmo trepidante, personajes memorables y una trama llena de giros inesperados. La serie explora temas como la lealtad, la traición, la venganza y la redención. Las escenas de acción son espectaculares, con coreografías impresionantes y efectos especiales de alta calidad. La banda sonora, con canciones de hip hop y música tradicional turca, contribuye a crear una atmósfera intensa y emocionante. Si te gustan las series de acción y drama criminal con un toque de originalidad, Kukur es una serie que no te puedes perder. Te enganchará desde el primer episodio y te mantendrá al borde del asiento hasta el final. Para los amantes del misterio y el suspense, les recomiendo Aleph. Esta miniserie, producida por la plataforma Blue TV, sigue a dos detectives que investigan una serie de asesinatos rituales en Estambul. A medida que profundizan en la investigación, descubren una oscura conspiración que se remonta a siglos atrás. Aleph es una serie visualmente impactante con una atmósfera inquietante y una trama que te mantendrá en vilo hasta el final. Además, cuenta con un elenco de lujo y una banda sonora que te sumerge por completo en la historia. Aleph, un thriller místico que explora los secretos de Estambul. Aleph es una miniserie que combina el thriller policial con elementos de misticismo y religión. La serie se desarrolla en Estambul, una ciudad llena de historia y misterio. Dos detectives, el veterano Setar y el joven Kemal, investigan una serie de asesinatos rituales que parecen estar relacionados con antiguas prácticas islámicas. A medida que profundizan en la investigación, descubren una oscura conspiración que se remonta a siglos atrás y que involucra a poderosos personajes de la sociedad turca. Aleph destaca por su atmósfera inquietante, sus imágenes impactantes y su trama compleja y bien construida. La serie explora temas como la fe, la duda, la redención y la lucha entre el bien y el mal. Las actuaciones son excelentes, especialmente las de Kenan Imirzalolu como Setar y Ahmed Mumtaz Taylan como Yasar. Ahora hablemos de una serie que ha causado furor en los últimos años, Ask 101 o Amor 101. Esta serie juvenil de Netflix sigue a un grupo de estudiantes problemáticos que intentan hacer que su profesora favorita se enamore para evitar que la expulsen del colegio. A medida que planean su estrategia, los estudiantes descubren el amor, la amistad y la importancia de la aceptación. Ask 101 es una serie divertida y conmovedora que te recordará tus años de instituto. Además aborda temas importantes como el bullying, la discriminación y la búsqueda de la identidad. Ask 101, un canto a la amistad, el amor y la autoaceptación en la adolescencia. Ask 101 es una serie juvenil que te transporta a los años de instituto y te recuerda la importancia de la amistad, el amor y la autoaceptación. La serie sigue a un grupo de estudiantes problemáticos que están a punto de ser expulsados del colegio. Para evitar su expulsión, deciden unirse y hacer que su profesora favorita, Burcu, se enamore. A medida que planean su estrategia, los estudiantes descubren el amor, la amistad y la importancia de la aceptación. Se enfrentan a problemas como el bullying, la discriminación y la presión social, pero aprenden a apoyarse mutuamente y a luchar por sus sueños. Ask 101 es una serie divertida y conmovedora que te hará reír, llorar y reflexionar sobre tu propia adolescencia.
Las actuaciones son frescas y naturales, y los personajes son entrañables y fáciles de identificar. Y para terminar, quiero recomendarles una serie que combina drama familiar, romance y comedia, Kardasherim, o Mis hermanos. La serie cuenta la historia de 4 hermanos que quedan huérfanos tras una serie de tragedias. A pesar de las dificultades, los hermanos luchan por salir adelante y apoyarse mutuamente. Kardasherim es una serie emotiva y esperanzadora que te recordará la importancia de la familia y la perseverancia. Te hará reír, llorar y sobre todo, valorar lo que tienes. *** Kardasherim, un himno a la resiliencia y el amor fraterno. Kardasherim es una serie conmovedora que celebra la fuerza del vínculo familiar en los momentos más difíciles. La serie sigue la historia de 4 hermanos que quedan huérfanos tras la muerte de sus padres. Kadir, el hermano mayor, se convierte en el tutor de sus hermanos menores, Omer, Asiye y Emel. A pesar de las dificultades económicas y los desafíos de la vida, los hermanos luchan por salir adelante y apoyarse mutuamente. Kardasherim es una serie emotiva y esperanzadora que te recordará la importancia de la familia y la perseverancia. Te hará reír, llorar y sobre todo, valorar lo que tienes. Las actuaciones son excelentes y los personajes son entrañables y fáciles de identificar. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido por las series turcas adictivas que debes ver en 2025. Espero que hayan tomado nota de todas mis recomendaciones y que se animen a descubrir estas joyas del entretenimiento. Desde dramas históricos hasta comedias románticas, pasando por thrillers psicológicos y series de acción, la televisión turca tiene algo para todos los gustos. En resumen, hemos explorado un abanico de series turcas que prometen engancharte en 2025, desde el drama familiar y romántico de Kardasherim, hasta la acción trepidante de Kukur, pasando por el misterio de Alef y la comedia juvenil de Aşk 101. También hemos hablado de la intensidad de Masum Lara Parman, el romance de Sen Kalkapm, la historia épica de Kurulus Osman y las intrigas de Yasak Elma. Series que te harán reír, llorar, pensar y sobre todo, disfrutar de la rica cultura y el talento narrativo de Turquía. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya servido de inspiración para descubrir nuevas series. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series les llamó más la atención? ¿Han visto alguna de ellas? ¿Qué otras series turcas me recomiendan? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y saber sus gustos. Y para terminar, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse mis próximas recomendaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.